Voy a entrar en detalle en algunas de estas medidas más adelante, porque aquí también se construyen mitos. Mitos como que estuviéramos bajando los impuestos, mitos de que efectivamente estamos perjudicando a la pequeña empresa, mitos de que efectivamente no estamos concentrando esto en los más altos ingresos, sino que va a estar pagando la clase media, mitos que efectivamente se caen a pedazos, porque al principio fue de que nosotros íbamos a afectar el crecimiento. No hay ningún antecedente que avale eso. No lo hubo hace 23 años atrás cuando el presidente Elwin avanzó en reforma tributaria y los mismos que hoy día la obstaculizan, los mismos que hoy día se oponen, decían que Chile no iba a crecer, de que no iba a haber inversión y además nos decían que iba a disminuir la pobreza. Nada de eso ocurrió 23 años atrás, nada de eso va a ocurrir tampoco con esta reforma tributaria. Porque no habla desde las cifras, porque las cifras no avalan eso, no solo en Chile, sino que también en los países desarrollados. Los países desarrollados avanzan, creciendo, aumentando sus ingresos per cápita, aumentando sus cargas tributarias. ¿Y por qué? Porque los países desarrollados son responsables con su ciudadanía. Porque efectivamente lo que hacen es colocar en fuentes de ingresos permanentes para justamente generar mayores bienes y servicios, especialmente en la protección social. Incentivos al ahorro y a la inversión, con especial preocupación para apoyar a las micro y pequeñas empresas. Impuestos para el cuidado del medio ambiente. Impuestos correctivos, propiamente tal, que tienen que ver básicamente con aquellos que están relacionados con los alcoholes. Impuestos indirectos, donde se acaban algunos privilegios y franquicias. Derogación del DL 600. ¿Cómo va a ser posible que en Chile estemos con una legislación del año 1974? ¿Quién se puede enorgullecer de que en ese año Chile tenía que tener ciertas características para atraer la inversión extranjera? Déjenme decirles que desde el año 1991 hay solo una empresa en Chile. La última empresa que ejerció la facultad de invariabilidad tributaria del DL 600 fue en el año 1991. Chile no necesita de ese tipo de institucionalidad para avanzar en aumentar la inversión extranjera en Chile, que es tan necesaria. Y por tanto lo vamos a cerrar a partir del 1 de enero del año 2016 y el Ministerio de Economía colocará una institucionalidad de acuerdo a nuestra institucionalidad democrática, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, de acuerdo a nuestra profundidad que tenemos en las instituciones del sector público para justamente seguir, digamos, incentivando la inversión extranjera en Chile. Y medidas, por cierto, para reducir la evasión y la elusión. Déjenme decirles que en los cambios al impuesto a la renta, la carga tributaria con distintos impuestos en la OECD, la renta es el azul, indirectos. Los directos es la renta, que son los ingresos. Los indirectos es la barra roja, que son los indirectos, básicamente desconocidos como el IVA. Miren la diferencia de Chile. La renta es más baja, el IVA es más alto. El IVA lo pagamos todos. Quiero decirles, la renta mayoritariamente lo paga el 20% de más altos ingresos en Chile. Lo que nosotros queremos es aumentar el azul, que es lo que recomiendan las buenas prácticas de los países desarrollados. Aumentar los directos, aumentar la renta y proporcionalmente el rojo, que son los indirectos que pagamos todos, proporcionalmente sea menor que el de la renta. Eso es lo que recomiendan los países desarrollados con sus buenas prácticas. Eso efectivamente es lo que trae el proyecto de ley. Hay un aumento en la tasa de impuestos de primera categoría a las empresas, ya vamos a ver la gradualidad, que sube de un 20 a un 25%, y la tributación sobre base de vengada con el término del Fondo de Utilidades Tributables. Y aquí me quiero parar un minuto. Hay dos cosas que se han dicho con la eliminación del FUT, en realidad en campaña se dijeron miles, pero hay dos que efectivamente son las más recurrentes. La primera es que básicamente se da a entender de que con la eliminación del FUT se le estaría dando un daño a la pequeña empresa. Déjenme decirles con toda claridad, hoy día en el registro del Servicio de Impuestos Internos de las empresas que participan del impuesto a la renta, hay aproximadamente 850.000 empresas activas. El 95,5% de dichas empresas son microempresas, son
pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas. ¿Me escucharon bien el número? 95,5%. 808.000 empresas a lo largo de todo Chile. A todas esas empresas, que básicamente están reguladas por ley respecto de su tamaño en función de las ventas que tienen, que no tienen ventas superiores en torno a 500 millones de pesos al año. Yo el otro día, digamos, estaba en una comuna y estaba, digamos, explicando la reforma tributaria y consulté, hay acá, digamos, micro o pequeños empresarios, y le dije que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes el año pasado vendieron más de 500, más de 515 millones de pesos al año? Me bajaron la mano todos. Bueno, les tengo una buena noticia. El sistema tributario, la estructura tributaria del proyecto de ley de nuestra reforma tributaria, a todas esas empresas o las deja igual o mejor con nuestra estructura tributaria propuesta. Lo repito, los deja igual. Eso en castellano significa pagando el mismo impuesto o los deja mejor. Y eso por deducción lo que implica es que hay un 5% de empresas, un 4,5% de empresas que efectivamente no los deja mejor, sino que los deja efectivamente haciendo un aporte proporcionalmente superior al que hoy día están realizando. Es decir, es una estructura tributaria que concentra su esfuerzo en las medianas grandes y grandes empresas y concentra su esfuerzo en las personas que efectivamente pertenecen al 10% de más altos ingresos en Chile. El impuesto de primera categoría que pagan las empresas va a subir de 20 a 25, 21% en el año 2014, 22,5% en el 2015, 24% en el 2016, 25% en el 2017. Lo hemos hecho con gradualidad, porque de hecho también hay que entender que hay un ciclo hoy día, en la cual la economía está desacelerada y enfrentamos un crecimiento en la economía bajo. Los últimos antecedentes hablan de 2,4%, está creciendo nuestra economía. Y lo hemos hecho en forma gradual porque hemos hecho un riguroso diseño para tener exactamente los recursos que requiere el programa, pero para que además sea consistente en mantener un crecimiento económico. ¿Qué es lo que pasa con la tributación sobre base de vengada a términos del FUT? Esta es una de las cosas que más me he preguntado. Ministro, ¿qué significa esto de la base de vengada? Y me levantan la mano por ahí algunos compañeros que son contadores y empiezan a explicar. Y les quiero decir que cuando empiezan a explicar, la mayoría, digamos, de las asambleas entienden menos, con todo el respeto a los contadores. Entonces hablemos en castellano. Si lo que ocurre es que hoy día las empresas lo que hacen es pagar por las utilidades retiradas y no por el total de las utilidades que tienen. Y lo que trae el proyecto de ley es que la base de vengada hace que uno pague por el total de sus utilidades y no solo por las utilidades que retira. El diagnóstico que nosotros tenemos es que cuando no se retiran esas utilidades y quedaban en ese FUT, lo que ocurría es que ese fondo crecía y crecía todos los años y por tanto difería el pago de los impuestos al infinito. En administración tributaria eso significa elusión. Cuando uno difiere al infinito el pago de un impuesto, es que ha encontrado en el sistema, en el marco legal del sistema, una puerta para eludir. Y lo que nosotros hacemos en el proyecto de ley es en régimen, en la operación renta de abril del año 2018, que comienza con los pagos provisionales mensuales PPM en enero del 2017, se cierra la puerta al FUT, se comienza a tener base de vengada, se comienza a tener en régimen primera categoría para las empresas 25% y la tasa marginal de las personas pasa de 40 a 35. Pero quiero decirles algo más, porque también hay otro mito respecto de que me consultan, ministro, ¿y por qué a las rentas de altos ingresos de 40 a 35 usted les baja los impuestos? Miren, cuando uno paga impuestos,
Es exactamente, y el mejor ejemplo que usamos en economía es cuando uno gasta. Cuando uno gasta tiene precio y cantidad. Y por tanto uno puede ir al supermercado y un bien puede disminuir su precio en algo. Pero si yo necesito adquirir ahora 2 productos, aumentar la cantidad, puedo salir gastando más, ¿no? Lo que trae nuestro proyecto es que al momento que uno tiene la base de vengada, aumenta la cantidad, aumenta la base por la cual el impuesto se aplica. Y por eso es tan estructural y tan importante terminar con el FUT. Terminar con el FUT significa pasar a base de vengada y por tanto, efectivamente, las tasas de impuestos que se van a estar pagando en esa base hace que la recaudación que tenga el Estado sea significativamente mayor. Y por tanto, la carga tributaria de los que tienen más proporcionalmente aumenta significativamente, como lo vamos a ver más adelante en un gráfico. Ya les comentaba este tema, ahí están, les dejo los antecedentes, los números son casi 850.000 empresas, 95% de ellas llega hasta las pequeñas, estamos hablando que esto se concentra en las medianas grandes y grandes. ¿Qué esperamos? La reforma tributaria va a elevar de manera importante la recaudación por impuesto a la renta. Hoy día Chile tiene un impuesto a la renta que básicamente en términos de su producto es 7,6% del producto. Es decir, de todo lo que se produce un año en Chile, los ingresos que provienen del impuesto a la renta, del impuesto gravando los ingresos, representan el 7,6% de la producción de un año. Si uno ve, digamos, en los países desarrollados, eso está en torno a 11%. Lo que hace nuestra reforma es cerrar la brecha y pasa de 7,6% a 9%. Eso es lo que estamos haciendo en esta estructura tributaria, como ustedes saben, que da 2,5%. Hay un 1,4% que viene del impuesto a la renta. Más de la mitad de los recursos que estamos teniendo por nuestra estructura tributaria lo estamos teniendo por aumentos en el impuesto a la renta. Y entonces, la pregunta, bueno, pero efectivamente, ¿pagan los que tienen más? Miren ese cuadro. Ese cuadro divide a toda la población en Chile respecto del pago de impuesto a la renta. Los primeros 7 deciles, el 70% de la población de menor ingreso, el 1 es del menor ingreso, el 10 los de más alto ingreso. El 70% de la población del 1 al 7 no cambia absolutamente nada. No solamente se protege a las empresas, se protege a las personas. En nuestro sistema de administración tributaria, que es un sistema integrado, las personas somos las que pagamos los impuestos. Los que además son dueños de empresa pagan a través de sus empresas y adelantan un pago de impuestos. Nuestra reforma tributaria entre 0 y 35% va a dejar a las personas según su ingreso donde corresponde. Y básicamente ustedes pueden ver que el 10% de más alto ingreso hoy día, que tiene una carga tributaria en promedio de 10,2%, va a pasar a tener 23,8%. Respuesta definitiva. No afecta a la clase media, no afecta a la pequeña empresa, está concentrada en los dueños de grandes empresas y en aquellos que están en el 10% de más altos ingresos en Chile. Y por eso nosotros no le tenemos temor al debate, lo hacemos con transparencia, lo hacemos con la ciudadanía, porque sabemos que sintonizamos con la ciudadanía con estos conceptos, pero efectivamente sabemos que a algunos les duele, porque efectivamente esta reforma tributaria termina con algunos privilegios que no son, entre otras palabras, dignos de nuestra administración tributaria. Chile necesita un desarrollo inclusivo, y con esto cumplo a terminar en los 20 minutos y acepto todas las preguntas. Chile necesita, digamos, un desarrollo inclusivo, porque entre otras cosas, como les decía, digamos, al inicio de la presentación,
no solamente requerimos crecer, porque es importante crecer para enfrentar la desigualdad, sí. Necesitamos seguir creciendo en nuestro país, no solamente para tener los ingresos, sino que para efectivamente crear empleos de calidad en Chile, sino que también para llevar bienestar a todas las familias y a todas las casas y a todos los ciudadanos. Déjenme darles un ejemplo. Si cuando uno va a la región de Antofagasta y está en Antofagasta, ¿saben ustedes cuál es el ingreso per cápita que hoy día existe en la región de Antofagasta? El ingreso per cápita hoy día en Antofagasta es similar al ingreso per cápita de Londres. Es el mejor ejemplo para entender que efectivamente en Antofagasta no se vive como en Londres. Estadísticamente tienen un ingreso promedio, pero efectivamente los chilenos y chilenas que viven en Antofagasta, viven en la pobreza en Antofagasta, saben exactamente que ese no es el desarrollo inclusivo que necesitamos en Chile. Y eso cuando lo llevamos a todo Chile, es básicamente el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Es enfrentar las desigualdades en todas las dimensiones para alcanzar ese desarrollo inclusivo. ¿Que requerimos seguir creciendo? Sí, pero necesitamos enfrentar decididamente con políticas públicas esa desigualdad. ¿Cómo lo hacemos con responsabilidad con la ciudadanía? Con reforma tributaria. ¿Y cómo termino, Presidenta? Diciéndole que es más necesario que nunca salir a defender nuestra, y lo digo con convicción en esta sala, nuestra reforma tributaria. Porque nos atacarán por alguna prensa escrita. Y los que quieren defender privilegios, estamos preparados para ese debate. Porque no tenemos miedo de enfrentar un debate con altura de mira, que coloque el interés de Chile por delante. Porque efectivamente sabemos que tenemos las cifras que nos dan la razón, pero además también tenemos el imperativo ético de saber que enfrentar la desigualdad en Chile es una sintonía con la ciudadanía y es una de las bases porque hoy día nosotros estamos en el gobierno. Un honor y un orgullo estar esta mañana con ustedes. Lo repito, un honor y un orgullo estar esta mañana con ustedes y yo los invito a que defendamos en cada comuna, en cada organización, en cada lugar de Chile nuestra reforma tributaria para justamente darle una sustentabilidad al programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias.